Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy tenemos el placer de charlar con Sacha Llorenti, quien fue ministro del gobierno de Evo Morales, fue embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en las Naciones Unidas y también fue secretario general del ALBA TCP. Un gran recorrido en estos caminos de la patria grande y del mundo y de la política internacional, y él nos va a ayudar a desentrañar un poco por dónde anda el mundo hoy. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, Sacha. Un placer estar contigo. Buenas tardes, un saludo cordial, un privilegio estar en tu programa y me pongo a las órdenes. Bueno, para empezar, quería consultarte en términos generales cómo estás viendo la región. Hace poco entrevistaba a una colega, una socióloga argentina, Paula Klachko, y le decía que desde mi mirada le planteaba la posibilidad de un retroceso de las izquierdas y el campo popular en la región. Y ella me decía, bueno, esa es una mirada muy argentinocéntrica. Tal vez si miramos otras variables en la región, notamos que están pasando otras cosas. ¿Vos cómo estás viendo la región? ¿Hay un retroceso del campo popular? ¿Vivimos una situación muy distinta a la del principio de los 2000? Sí, yo creo que en primer lugar no se puede comparar este denominado primer ciclo progresista. Ahora se llama progresista, antes creo que no tenía ese nombre. Eh, con lo que está pasando ahora en la región. Hay diferencias cualitativas a favor y en contra del movimiento popular latinoamericano y caribeño. A favor, por ejemplo, está el hecho de que por primera vez tenemos a México y Colombia incorporados de una manera militante en el proceso de integración. Es la primera vez en muchísimo tiempo que México mira hacia el sur. Es la primera vez que Colombia, que era conocida como la Israel de América del Sur, ahora tiene una posición muy clara en torno no solo a temas de integración, sino a una mirada distinta del mundo. Yo creo que esas son diferencias cualitativas. Pero por supuesto, por otro lado, tenemos una CELAC que no es ni la sombra de lo que era hace algunos años. UNASUR ha desaparecido y los esfuerzos por reconstituirla todavía son lentos. Y existe una agresión imperial de parte de los Estados Unidos que es mucho más notoria que a principios de siglo. Y lamentablemente uno de esos enclaves de esa presencia estadounidense en nuestra región es el gobierno de Javier Milei en la Argentina. Entonces yo creo que hemos retrocedido en términos de la posibilidad de avanzar en escenarios de concertación regional. Eh, la CELAC se maneja a través de la rueda del consenso, es decir, que tiene que haber unanimidad para avanzar y esa unanimidad no se va a alcanzar en los temas centrales e importantes. Y tenemos una mayor presencia de militar estadounidense, una mayor presencia de es decir, no tenemos la misma fortaleza de lo que se tenía anteriormente en Brasil en términos de integración e incluso de políticas públicas, no es lo mismo, pero tenemos otros desafíos. Yo creo que la presencia, que puede parecer contradictorio a lo que decía antes, pero la presencia de Lula impone una posibilidad de avanzar en estos temas. Habrá que ver qué es lo que pasa en los siguientes años. Eh, y bueno, tenemos las batallas pendientes continuas, como la batalla que se está desarrollando en Venezuela, que es muy importante para la región, que las fuerzas revolucionarias bolivarianas continúen al mando de ese proceso histórico, es muy importante para toda la región. Y bueno, eso para una pequeña introducción. ¿Cuánto influye
en esta descripción y en esta introducción que estabas haciendo, porque yo pensaba en la CELAC, ¿no? Cuando vos la mencionabas, y dos grandes referentes que tuvieron que ver con la creación de ese espacio de integración tan importante fueron Fidel Castro y Hugo Chávez. ¿Cuánto influye que hoy aquellos líderes de aquella denominada, como vos bien dijiste, primera ola progresista, que se la denominó luego, ¿no? De esa forma, en aquella primera etapa del campo popular en, en América Latina, tenía otros líderes. Hoy Sí, por sí, sin hoy, lugar a dudas. incluso en Argentina, en Bolivia, no están en cargos de decisión. Cristina Fernández de Kirchner, de hecho, el último gobierno del peronismo en Argentina la encontró a ella como vicepresidenta, bastante enfrentada con el presidente en muchas cosas, ¿no? Alberto Fernández. Evo Morales tampoco tiene un rol hoy en el gobierno de Bolivia. Rafael Correa está, eh, interviene en la política ecuatoriana, pero desde Europa, a la distancia, no participa, no, porque ha sido proscripto también, ¿no? Pero no puede participar de las elecciones. ¿Cuánto influye la carencia, la ausencia de estas grandes referencias en esta etapa? Yo creo que muchísimo, y creo que es una pregunta central, porque es cierto que los procesos históricos los hacen los pueblos, eh, las instituciones, la construcción de la institucionalidad es muy importante, pero el liderazgo individual o colectivo es también fundamental para marcar el curso de los avances políticos, sociales, culturales, económicos. Por supuesto, es tremenda la ausencia de Fidel. Yo justo estaba ahora preparando un pequeño trabajo sobre el tema y mi conclusión es que Fidel ha sido el estadista más grande del siglo XX. Y obviamente acompañado con alguien como Hugo Chávez, con una voluntad sincera de integración. Yo creo que lamentablemente, no en todos los casos, en muchos casos, el liderazgo actual no se compara al de esa época. Eh, en algunos casos, me refiero fundamentalmente al caso chileno. Yo por eso no me gusta mucho el término progresista, le tengo un poquito de distancia. ¿Qué es el progresismo? ¿Qué cubre ese paraguas? Boric, que tuvo una actitud beligerante contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Cuba, que tuvo una actitud de cercanía con el Comando Sur de los Estados Unidos, ¿es un gobierno progresista? No sé, eh, hay una continuidad de políticas neoliberales en Chile, han fracasado en su proceso constituyente justamente porque el gobierno no se atrevió a dar las medidas radicales que imponía el momento histórico. Pero por otro lado, digamos, una de cal y una de arena. Yo creo que se graduó hace muchísimo tiempo como estadista Nicolás Maduro. El presidente Maduro ha sabido sortear de una manera extraordinaria los embates del imperialismo. Yo creo que muy pocos pueblos, muy pocos países, muy pocos líderes hubiesen soportado lo que ha soportado la revolución bolivariana liderada, presidida por Nicolás Maduro. Intentos de magnicidio, intervenciones armadas, incursiones de todo tipo, la guerra económica, comercial, etcétera. Y yo creo que también en el caso cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel está dando continuidad al proceso revolucionario cubano con todas las limitaciones que impone ese bloqueo criminal y genocida de Estados Unidos contra Cuba. Pero lamentablemente no estamos viviendo un momento con los liderazgos, con esos liderazgos históricos. Pero, por supuesto, no hay una sola fórmula para describir lo que está pasando en América Latina. Y en ese marco,
cómo se encuentran hoy los espacios de integración. Vos hiciste algún comentario en la introducción específicamente de la CELAC, pero también, bueno, está el ALBA TCP, del que vos fuiste secretario general, UNASUR, que obviamente no tiene las características tampoco que tuvo a principios de este siglo, está el Mercosur, que tiene también sus formas particulares, ¿no? Pero ¿cómo vos ves estos espacios de integración? Y también me estaba olvidando un dato particular, no menor, ¿no? Que es la OEA, la Organización de Estados Americanos, que no ha tenido justamente un rol que favorezca a esta integración desde la mirada de los pueblos, ¿no? Sí, yo creo que estamos en una suerte a nivel global, no solo en América Latina, pero un repliegue. eh, lo que está sucediendo en Palestina ahora nos permite poner bajo una lupa cómo funciona realmente el sistema multilateral. No funciona el Consejo de Seguridad, nadie le da bola, perdón la expresión, a la Asamblea General de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional es amenazada por Estados Unidos y sus aliados, la Corte Internacional de Justicia no tampoco le hace mucho caso. Existen medidas coercitivas unilaterales en todo el mundo, es decir, hay una suerte de ley de la jungla la que está gobernando, entre comillas, al mundo. Entonces, lo mismo sucede a nivel regional. No existe una instancia regional que pueda, basada no en términos ideológicos siquiera, sino en términos de los meramente de intereses que nos pueda aglutinar. No existe, lamentablemente. La OEA, por supuesto que no. Hay que recordar que Venezuela, Cuba y Nicaragua no son parte de la OEA, pero además de su rol en golpes de Estado, en ser simplemente un alfil de los intereses del Departamento de Estado. Yo creo que la OEA tiene que ser desmontada, la OEA tiene que desaparecer. Tenemos que tener otro tipo de relación con los Estados Unidos. Hay muchos modelos de relacionarnos con potencias, pero la OEA es absolutamente contradictoria a los intereses de nuestros pueblos. Entonces, si a nivel global, multilateral, no funciona el sistema y a nivel regional tampoco funciona el sistema, porque, reitero, más allá de algunas declaraciones y el excelente trabajo que está haciendo Honduras en la presidencia pro tempore de CELAC, no funciona. Entonces hay un repliegue hacia lo que se llama un multilateralismo más temático, más de afinidades específicas. Por ejemplo, el ALBA TCP es un ejemplo de ello. Hay muchas afinidades entre esos 10 países, no hay una continuidad territorial entre los países. Bolivia está en el corazón de Sudamérica y en el extremo norte del ALBA TCP está en Cuba, en medio del Mar Caribe. Nicaragua en Centroamérica, Venezuela en el norte del sur, ¿no? Y los países del Caribe Oriental. No hay un mercado común entre estos 10 países, pero sí hay muchas afinidades. Yo creo que estamos replegándonos a ese tipo de multilateralismo temático. Sucede con el caso de Palestina. Es decir, hay países que no pueden estar de acuerdo en muchos temas, pero en el tema de Palestina se unen. Y en otros temas económicos, comerciales, sucede lo mismo. Los BRICS es un ejemplo clarísimo de un tipo de multilateralismo distinto que no es ni global ni regional. La India y Brasil están separados por dos océanos. Lo mismo pasa con Rusia, que no tiene ninguna relación de frontera con Venezuela o con Brasil. Entonces es otro tipo de multilateralismo. Y yo creo que a mediano plazo, de estas crisis globales, de estas crisis como la que vemos en Palestina, como la vemos con la agresión de la OTAN en el este de Europa, como vemos con la presencia del Comando Sur en nuestra región, con las tensiones en Taiwán, eh, eh, las agresiones contra China, etcétera, todo ese mundo convulso va a generar algún tipo distinto de relaciones multilaterales
que pueden estar basadas en los cimientos de lo que ahora conocemos como Naciones Unidas, pero van a tener otro tipo de formas. Y en medio de toda esta ecuación bastante compleja está lo que va a pasar en términos económicos y financieros con el dólar. ¿Sí? Mientras más se vaya debilitando el dólar, mientras más vaya creciendo un sistema que se aleje del dólar, entonces la predominancia estadounidense va a ir en declive. Y eso se va a reflejar en lo que suceda con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo en nuestra región, etcétera. Entonces, ya lo han dicho muchas personas, pero es cierto, estamos en un interregno. Ha acabado el mundo unipolar, no existe, ya no hay un mundo unipolar. Creo que desde hace aproximadamente 10 años que no existe un mundo unipolar y ahora estamos en este mundo de varios polos, pero con piezas separadas que todavía no han logrado tejer un consenso más global. Creo que esas son las circunstancias en las que está nuestra región. Yo creo que a mediano plazo Estados Unidos va a continuar impulsando su lógica de aplicación de la doctrina Monroe en nuestra región, militar, políticamente, eh, comercialmente. Y bueno, tenemos que prepararnos para esos tiempos que van a ser convulsos sin lugar a dudas. Y en esa línea te quería preguntar justamente, ya ir haciéndote las últimas preguntas, eh, ¿qué puede pasar acorde al resultado electoral que haya en Estados Unidos? Si bien muchas veces se dice que Estados Unidos tiene una política única para la región, para esto que ellos consideran su patio trasero, siempre hay matices, ¿no? Entre los demócratas y los republicanos. ¿Qué puede pasar si gana Trump o es reelegido Biden? Bueno, es también una pregunta un tanto compleja. Yo creo que, por ejemplo, si hablamos de la situación de Cuba, Biden no levantó ninguna de las medidas coercitivas unilaterales que impuso Donald Trump contra Cuba. Es decir, todo el reforzamiento de ese bloqueo inhumano se mantuvo intacto durante el gobierno de Biden, de los demócratas. Eh, ya si ganara Trump, por ejemplo, las elecciones, creo que tendríamos que estar muy alertas a lo que él haría en contra de Venezuela y recordar que de los años más duros de la resistencia bolivariana fueron durante Donald Trump. Él llevó adelante una serie de ataques de distinta índole, desde lo económico hasta lo militar, pasando por magnicidios en contra de Venezuela. Y yo creo que continuará, digamos, esos dos temas creo que son muy claros, pero continuará la lógica de sabotaje de CELAC, de sabotaje de UNASUR, continuará la lógica de, reitero, de mm, militarizar aún más nuestra región. Por eso es tan importante hacer seguimiento de lo que está pasando en la Argentina, lo que ha pasado recientemente en Ushuaia con la presencia de Laura Richardson y Javier Milei, en la instalación de bases militares. Eso es muy peligroso porque se combinan ahí la presencia estadounidense, que es una potencia nuclear, con el Reino Unido, que es otra potencia nuclear que está ilegalmente ocupando las Islas Malvinas. Entonces, nuevamente, América Latina, eh, con mayor énfasis, va a continuar siendo una zona de disputa global. Estados Unidos tratando de mantener la lógica de la doctrina Monroe, incluso con mucha mayor intensidad que antes, porque está siendo replegada de otros lugares del mundo, está siendo replegada de Europa del Este, está siendo replegada de la zona del mar de China, y es posible que refuercen su presencia en nuestra región, lo que nos va a llevar a situaciones muy delicadas y peligrosas. Creo que la posibilidad de intervención política en los asuntos internos de nuestros países se va a agravar
la posibilidad de golpes de Estado, de intervenciones de distinta índole. Hay que estar atentos a los procesos electorales. En el caso de Bolivia, por ejemplo, el próximo año, con seguridad la mano de los Estados Unidos va a estar metida para evitar que haya algún tipo de recuperación del proceso de cambio que lideró el compañero Evo Morales, para dar un ejemplo específico. Entonces, es una situación que hay que ir viendo cada mes, la evolución de lo que vaya a pasar. Porque, por ejemplo, en el caso argentino, no es solamente la presencia del Comando Sur, sino es la propia situación interna en términos económicos de cómo es que va a reaccionar el pueblo argentino ante las políticas económicas de Javier Milei. Entonces, estamos ante una situación altamente delicada. Yo creo que nadie puede decir esto es lo que va a pasar. Nadie tiene una bolita para leer el futuro, pero las grandes tendencias creo que están claras en términos de que la América Latina se constituirá con mayor énfasis en una zona de disputa global. Ahora sí, por último te pregunto, teniendo en cuenta esta descripción que haces y señalando que América Latina será una zona de disputa global y a la vez señalando en la respuesta anterior que ya no existe un mundo unipolar, sino que se han constituido varios polos, si América Latina puede constituirse en uno de esos polos de este mundo multipolar y qué tendría que hacer, digamos, qué tendríamos que hacer para enfrentar esta descripción que nos has hecho de la intención, sin duda, de Estados Unidos, del imperio, de profundizar su actividad injerencista en la región. Yo creo que hay creo que hay que ver algunas cosas incluso fuera de la propia región. Pero creo que, por ejemplo, la presencia latinoamericana en los BRICS va a ser muy importante. Vemos cómo va creciendo la presencia latinoamericana. Eh, ya varios países han hecho sus solicitudes formales para incorporarse. Es lamentable, por supuesto, que pese a ser admitida Argentina se haya retirado, pero creo que en gran medida esta lógica de la multipolaridad va a depender de estos países llamados emergentes. Y creo que la presencia nuestra en los BRICS, fortaleciendo a los BRICS, ya le va a dar un rol muy importante a algunos países de la región. Yo no creo que haya homogeneidad en la región, no creo que alcancemos eso. Hay que fortalecer CELAC, por supuesto, enarbolar la proclama de paz, la de La Habana, de la CELAC, para que no hayan conflictos armados en nuestra región, que no hayan armas nucleares en nuestra región, etcétera. Pero creo que paralelamente es como un juego de ajedrez en varios tableros. Ese es un tablero y el otro es el de los BRICS. Creo que a través de los BRICS desmontar la dolarización del mundo, romper esa lógica de medidas coercitivas unilaterales, va a generar un ambiente distinto. Creo que va más bien por ese camino. La regionalización geográfica tiene muchos límites, más en un mundo tan globalizado. Entonces creo que va a haber una regionalización como la que, reitero, subrayo, la que está sucediendo con los BRICS, que no es necesariamente geográfica, sino por intereses económicos, comerciales, pero también de la construcción de un mundo basado en reglas que todo el mundo respete. No como ahora que es en la Carta de las Naciones Unidas, es verdaderamente parece la carta de un menú de un restaurante, ¿no? Que yo quiero esto, sí, pero esto no. Ese mundo, ese es la lógica del unilateralismo que se está dejando poco a poco atrás. Sacha Llorenti, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por todas tus explicaciones y seguramente te estaremos convocando en otra ocasión para seguir charlando de esta región, de nuestro presente, de nuestro pasado y de lo que queremos para nuestro futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Felicitaciones por el trabajo y hay que continuar esta labor de conversar en distintos puntos de nuestra región
continuar construyendo la patria grande que al final de cuentas será la que responda de mejor manera los intereses, las aspiraciones y los sueños de nuestros pueblos. Un fuerte abrazo a la distancia. Un abrazo grande.